que mi hijo es grosero todo el tiempo, no sé qué hacer. Ay, es que mi hijo me responde con malas palabras todo el tiempo. La verdad es que ya no sé cómo manejarlo. Ay, es que mi hijo no sé de dónde dice esas palabrotas, a quién se las escuchó y trato de que deje de decirlas, pero no lo logro, ¿qué hago? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenida a esta sección Conócelos y Corrígelos. Hoy hablaremos sobre mi hijo anda muy respondón, muy grosero. ¿Qué puedo hacer? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno, digamos que para que todos estemos en la misma página, cuando me refiero a que el hijo anda grosero, anda respondón, para que todos lo manejemos con el mismo lenguaje, me refiero a cuando esos hijos hacen alguna de las siguientes cosas. Mamá fea, mamá tonta, no te quiero. Y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Vamos a enfocarlo especialmente en niños, entonces si tienes hijos de 11 años o menos, este espacio va a ser de gran utilidad. Porque en realidad cuando hablamos de hijos groseros, hijos respondones, ahí vuelve a ser mucho desde esa mirada de nosotros de adultos, ¿no? Entonces, cayendo sin quererlo y sin buscarlo, pero sí en automático, en de cierta forma etiquetar o categorizar cada uno de esos comportamientos de esos hijos, que algunos cuando me dan rabia, cuando siento que me desafían, cuando siento que están poniendo de cierta forma en tela de juicio mi autoridad como papá, como mamá, entonces digo, ay, este niño anda grosero, ¿no? Esta niña anda grosera, quiere que le muestre a las malas quién manda. Y no solo porque puede que sin darme cuenta en casa esté aplicándolo con esos hijos, sino también sería importante revisar, ok, ¿sientes que esto, hablar de este tema, te regresa a tu infancia? Que te decían, ay, pero es que ese niño grosero, ay, pero es que esa niña grosera. Sería importante comenzar a revisar eso, ¿sí? Entonces, vamos a conversar de este tema el día de hoy alrededor de 3 claves, ¿sí? Clave entonces número 1, y es lo que pensamos, lo que creemos cuando mi hijo es grosero. Que es un poco lo que hablaba ahorita al inicio, y es que cuando etiquetamos o de cierta forma categorizamos esa conducta de cierta forma que siento que reta mi autoridad de esos hijos, comienza a decir, ay no, pero es que ese niño es grosero, ay, pero es que esa niña tan grosera. ¿Qué pienso yo de adulto? Y es bueno que comiences a reflexionar, ¿qué piensas tú o qué crees tú cuando tu hijo es grosero? O cuando tu hijo tiende a ser grosero. ¿No? Porque tu hijo en realidad no es grosero, tiende a ser grosero tal vez desde tu mirada de adulto en ocasiones, ¿no? Entonces será importante que revises, ok, ¿qué es lo que piensas? Y cuéntame aquí abajo en los comentarios qué piensas tú cuando tu hijo tiende a ser grosero, sea contigo, sea con tu pareja, sea con los abuelos, sea en el colegio, sea en una fiesta de cumpleaños, sea en otros espacios, ¿sí? Sea con personas desconocidas, sea con personas conocidas. Lo que pensamos es, oye, aquí no se va a hacer lo que él quiera. Oye, es que tengo que mostrarle quién manda, ¿no? Ay, es que quiere desafiar mi autoridad. Ay, es que yo no me voy a dejar tratar mal de ese niñito. Ay, es que me tiene que respetar a las buenas o a las malas. Quiera o no quiera. Le guste o no le guste. Y estas y muchas otras tendemos a pensarlas, de nuevo, yo desde mi mirada de adulto, porque
de cierta forma, lo que llamamos ser grosero o ser respondón, simplemente es la superficie de la circunstancia. Sí, en la superficie puede que te haya dicho mamá fea, mamá no te quiero, o te deja hablando sola, o te ignora. Y dices, ay, pero es que ¿qué le pasa? Tan grosero, yo no me voy a dejar tratar así, ¿no? Y como creemos entonces, como vemos esa situación desde la superficie, que hay, fue grosero, me respondió mal, ¿sí? Me dijo esto, me dijo lo otro, o en su comportamiento hizo algo que yo lo percibí como grosero, ¿no? Y nos quedamos en la superficie de eso, pues claramente, entonces, de nuevo, pensamos lo que pensamos con otras conductas y es, tengo que mostrarle quién manda, al costo que sea. Y sería importante que reflexionemos por qué cuando esos hijos tienden a tener esas reacciones, decimos, ay, pero es que es grosero, ay, pero tan respondón, ay, pero es que el hijo de fulanito es muy grosero, ay, es que es muy respondón. O si soy una persona que está en una relación con alguien que tiene hijos, ay, pero es que tiene una hija tan grosera, ¿Por qué pensamos, por qué tendemos a creer eso? ¿Mm? Es importante que revisemos eso porque no es de la noche a la mañana, no es porque de cierta forma haya un odio enfocado en la infancia, no. Digamos que ni siquiera es por algo que pasó en el último año, sino que tenemos que hacer un viaje, ¿m? Un viaje al pasado y revisar en tu propia historia, en tu propia crianza, cuántas veces recuerdas o incluso te han contado que te dijeron, ay, es que tú eras un niño grosero, ay, es que tú eras una niña grosera, ay, es que eras muy respondón. ¿Sí? ¿Cuántas veces recuerdas que te lo dijeron? Tal vez recuerdas una, recuerdas varias. Te voy a contar una experiencia personal y es que yo no lo recuerdo porque era muy chica, pero cuando yo era una niña, aproximadamente 5 o 6 años, una tía fue a quedarse unos días en casa con mis papás, mi hermana y conmigo. Y recuerdo muy poco de esa época, pero mi mamá, recuerdo que muchos años después me contó que yo le decía a mi tía, váyate para tu casa, o sea, vete para tu casa. Y a cada rato se lo decía. Y ella decía, ay, me voy a ir. Y se acercaba a la puerta y le decía, y yo le decía, ay, no, no, no te vayas, no te vayas. Y es un ejemplo de muchos que podríamos decir, tú me podrías contar a mí, yo te podría contar a ti, en los que aparentemente creemos que ese niño fue grosero o que esa Gina pequeña en ese momento fue grosera. Porque muchas veces no es tanto que ese niño o esa niña sea grosero porque dijo una grosería, porque dijo una palabra obscena, porque dijo una palabra ofensiva. No, sino que muchas veces es, desde mi mirada de adulto, cuando dice algo ese niño que a mí no me gusta, ya tiendo a verlo como una grosería, ¿no? Y pasa mucho, muchísimo, ¿sí? Entonces, sí es importante que tengamos eso presente, porque a veces creemos que cuando se dice que, ay, que ese hijo fue grosero, solo es cuando dijo una mala palabra, pero muchas veces a nosotros, incluso en nuestra infancia y hoy nosotros, incluso en la crianza de los hijos, caemos en automático en repetir eso que nos decían de niños. ¡Ay, tan grosero! ¡Ay, tan grosera! Y cuando pensamos, no, pero es que en realidad no me dijo ninguna grosería. Pero a veces no es,
no lo usamos esa frase porque nos haya hecho una grosería, sino porque en realidad puso entre comillas en tela de juicio mi autoridad, y como yo sentí que puso en tela de juicio mi autoridad, uy, como que me revolvió todo, ¿no? Y cuando hay ciertas frases que yo encasillo como que mi hijo fue grosero, mi hijo fue respondón, es porque estoy sacando el automático de mi infancia. Porque mamá me crió hacia mí y yo crío en automático hacia mis hijos. Entonces es importante ser consciente de esto, por lo que te he dicho muchas veces, no podemos transformar aquello en lo que no somos conscientes, ¿sí? Clave entonces número 2, lo que sucede detrás. Ya hemos hablado en la primera clave que eso que llamamos ser grosero es de cierta forma la superficie de la situación. Es que me hizo, me sacó la lengua, me dijo no quiero, manoteó, me ignoró, eh, tiró, tiró los juguetes en el suelo, me dijo mamá tonta, mamá fea, en fin. Es importante tener eso presente porque eso que llamamos ser grosero, ser respondón por parte de sus hijos, es la superficie. Pero ¿qué podemos darnos cuenta que hay detrás? Hay algo que es importante tener presente, y es que el cerebro de esos niños, ¿sí?, está en proceso de maduración. Es decir, es inmaduro. Nacen solamente con esta parte de abajo que es el tallo cerebral, cerebelo, y la parte de abajo del cerebro completa, pero el cerebro emocional aún no está formado. Ese cerebro que llamamos ejecutivo tampoco está formado. El que de cierta forma hiciera las cosas con intención, no es el caso, pero hacer las cosas de cierta forma con intención, debe saber que requiere una maduración cerebral que no tiene. Es decir, ya debería tener su cerebro completamente desarrollado. Gina, pero es que pareciera que sí lo tiene. No lo tiene. ¿Por qué? Digamos que las investigaciones demuestran que alrededor de los 25 años aproximadamente es que se termina de desarrollar el cerebro. Entonces, esa intención que creemos que tiene cuando es grosero conmigo, o cuando es lo que yo llamo ser grosero o ser respondón, en realidad no existe. O esa mala intención no existe o no es posible porque su cerebro es inmaduro. Que tire el juguete no lo hace por ser grosero, que me saque la lengua no es por ser grosero, que me diga mamá tonta no es por ser grosero. Porque de nuevo, ese cerebro está inmaduro. Y claramente, si supiéramos más del cerebro para lograr criar a esos hijos, pues no caeríamos en señalar negativamente cosas como ese tipo de comportamientos, ¿no? Pero como claramente no lo sabíamos y puede que lo estés aprendiendo hoy, pues es más que lógico que no te habías dado cuenta de eso, ¿sí? ¿Qué es importante entonces? Detrás de ese hijo que yo veo como grosero, hay un cerebro inmaduro, ¿no? Que es del que ya hablamos. 1. 2. ¿Qué también sucede detrás de ese hijo que llamamos grosero o respondón? Detrás hay un hijo que apenas está aprendiendo a interactuar a través de ensayo y error. ¿Qué significa eso, Gina? Digamos que a través del éxito y el fracaso en las situaciones que vive diariamente, constantemente, aprende cómo sí se hacen las cosas y cómo no. Y entonces esa disciplina, ¿cómo puedo aplicarla? Desde esa guía amorosa, ¿sí? ¿Cómo puedes lograr ser ese guía amoroso dándote cuenta que en realidad no es un ataque personal directamente hacia ti, que te saque la lengua,
que te diga mamá fea, que te diga mamá tonta, que coge el juguete y lo tira al suelo cuando se frustra. Hay que leer entre líneas, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que te des cuenta que cuando tiene esas reacciones que yo llamo de adulto ser grosero, ser respondón, debajo de eso me está mostrando que hay habilidades con las que no cuenta. Por ejemplo, si saca la lengua, es porque no sabe cómo expresar su enojo frente a la situación que yo le dije, no vamos a hacer esto. Si coge el juguete y lo tira al suelo, hay emociones que le está costando gestionar como la frustración. Y así podríamos irnos con todas las situaciones que yo llamo o encasillo como ser grosero, ¿sí? Entonces, detrás de ese hijo respondón, detrás de ese hijo grosero, en realidad hay un niño que necesita tu guía amorosa. Hay un niño que tiene ese cerebro inmaduro. Hay un niño que no sabe cómo ser exitoso en ciertas situaciones. Hay un niño que puede que no sepa compartir, que puede que no sepa pedir perdón, que pueda que no sepa dar las gracias, que puede que no sepa expresar sus emociones, puede que no sepa tomar decisiones. Hay un niño que puede que no sea consciente del manejo de su cuerpo todavía. Que al hacer esto con el juguete, si lo hace duro, pues claramente lo va a romper. No es consciente todavía de eso. Lo que sucede detrás de esas situaciones en las que yo veo a ese hijo como grosero, como respondón, es un niño que en realidad necesita aprender a ser exitoso. Necesita tu guía, necesita tu apoyo, necesita tu amor incondicional. Necesita que le enseñes a hacer las cosas de una forma mucho más cuidadosa si va a jugar con un juguete, más respetuosa si va a comunicarse con otras personas, más con manejo emocional si va a reconocer sus emociones y expresarlas, ¿sí? Detrás de ese niño respondón o grosero, simplemente existe un niño con ese cerebro inmaduro que se frustra, tiene error tras error tras error. Y como yo, sin darme cuenta, saco mis automáticos y grito, castigo, juzgo, en fin, humillo, cuando tiene esos comportamientos que llamo groseros, respondones, pues le da más rabia, no tanto por el juguete en sí que cogió y estrelló contra el suelo, sino porque me estoy sintiendo desconectada de mamá, me estoy sintiendo desconectada de papá, de ese cuidador primario. Y eso me frustra más que lo del juguete. Entonces, de cierta forma, podríamos decir que eso se vuelve como un círculo vicioso, ¿sí? Porque es grosero, respondón, eso lo frustra. Luego hay juicios, críticas de papá, mamá, gritos, castigos y demás. Una mirada muy autoritaria de querer extinguir esa conducta grosera, respondona. Y luego vuelve y es grosero, respondón. Porque es grosero, papá, mamá tiene esa reacción que hace que se sienta desconectado y luego ese hijo vuelve y es grosero porque se siente desconectado y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Entonces es importante ser conscientes de esto para romper ese círculo vicioso y darte cuenta que no es con intención, no es así. ¿Listo? Clave entonces número 3.
la llave maestra para que tus hijos logren ser respetuosos. Y sé que eso es una de las cosas que más desea papá o mamá en casa con esos hijos. Y es muy fácil decir deseo que sean respetuosos. La pregunta es, ¿estás comprometido 100% a lograrlo o no? Y no me malentiendas. Con esto no estoy midiendo tu nivel de compromiso, sino quiero que reflexiones hasta qué punto serías capaz de llegar para que tus hijos logren ser respetuosos. Es decir, aquí estás si en realidad deseas que tus hijos sean respetuosos y trabajas en enseñarles el respeto. Pero subimos un escalón más si, como deseo que mis hijos sean respetuosos, trabajando ese respeto en mí. Es decir, ¿cómo puedo desde mi propio ejemplo ser un modelo de respeto para mis hijos? Ser un ejemplo de respeto. La palabra, digamos, sí, jala, pero sí, pienso que el ejemplo jala mucho más. Entonces, ¿deseas que tus hijos sean respetuosos? Esa es la llave maestra para que se quede atrás eso de que son groseros, de que son respondones. Y sería importante darte cuenta, ok, esa conducta grosera, de cierta forma, cuando dice groserías, cuando dice malas palabras, cuando saca la lengua, cuando hace señas con las manos groseras, cuando dice no quiero, mamá tonta, en fin. En realidad, reflexiona en tu interior de una forma muy autocrítica. ¿De dónde crees o de dónde te has dado cuenta que aprende esas reacciones? ¿De alguien en casa? ¿De ti? ¿De una pareja? ¿En el ambiente escolar? ¿Tal vez en algún programa que ve tu hijo? ¿Algún contenido? ¿De sus amistades? ¿De sus amigos? ¿Del colegio? ¿Del jardín? ¿De otros espacios? ¿De dónde? ¿De dónde aprende eso? Y esto es importante porque para lograr que tus hijos sean cada día más respetuosos, es bueno que tengas claro que el respeto es bidireccional, ¿sí? Es de doble vía. Mis hijos aprenden a respetarme a mí, mamá, papá, por ser mamá, papá. Y yo aprendo a respetar a mis hijos. Tiene que ser de doble vía. Pero muchas veces lo enfocamos solo en una dirección. Ah, no, es que mis hijos tienen que respetarme a mí, pero yo también tengo que respetarlos. ¿Y cómo se ve ese respeto hacia mis hijos? En la forma de hablarles. En tu lenguaje no verbal, es decir, lo que les transmites desde los gestos de tu cara, tu cuerpo, que sea respetuoso. Porque si te dice, por ejemplo, ay mamá, mira, mira, hice un dibujo, y tú le dices, ah, ok, lo veo luego, y mandas la hoja lejos. ¿Eso es respetuoso o eso no es respetuoso? Eso no es respetuoso. Si tú le hicieras una carta a una pareja y simplemente la mira y te dice, ay mi amor, qué bonito, la manda lejos, ¿eso sería respetuoso o no sería respetuoso? Claro que no, no sería respetuoso. Entonces, ese respeto, para que sea esa llave maestra, es importante que sea de doble vía. Tus hijos respetándote a ti, tú respetando a tus hijos, ¿sí? Entonces, lenguaje verbal, las palabras que le dices a tus hijos.
¿Y con qué intención se las dices? La intención es reprocharle, reaccionar, hacerle sentir miedo. La intención es rescatarlo de esa situación. O la intención es responder desde un lugar amoroso, desde un lugar respetuoso. Reaccionar, rescatar o responder. Será importante que lo revises, ¿sí? El lenguaje no verbal, qué gestos de tu cara y corporalmente qué transmite tu cuerpo. ¿Qué transmite? Porque muchas veces les ponemos de una forma muy ambigua, muy abstracta, por decirlo de alguna manera, el respeto a esos hijos. Pero es importante que puedan tocarlo, ¿sí? Que puedan percibirlos con sus sentidos. Ay, mamá es respetuosa conmigo cuando se baja a mi nivel y me dice, hijo, es hora de bañarnos. Y me toma de la mano. Ay, la profesora no es respetuosa conmigo cuando me coge duro de los brazos para meterme al salón a la fuerza. Cuando ponemos en imágenes concretas, específicas, eso que llamamos respeto, esos hijos logran entender que en realidad, pues sí es posible. ¿Sí? Es posible que se realice. ¿Sí? Es posible que dejemos atrás esas groserías y el respeto sea esa llave maestra para que tus hijos logren ser respetuosos. Entonces, clave entonces que con esos niños pongamos ejemplos reales y concretos, ¿sí? Concretos, en recursos visuales a su altura, en su cuarto, para que vean en imágenes con frases cortas cómo se ve eso que llama mamá, eso que llama papá, ser respetuoso, ¿sí? En lugar de decirle, ay, no seas grosero, ay, no seas respondón. ¿Cómo puedo más bien decirle lo que sí espero que sea? En este caso, ser respetuoso. Importante tener eso presente. ¿Listo? Ahora, quiero decirte que aquí abajo puedes compartirme preguntas, opiniones, experiencias, comentarios que tengas sobre este tema. Cuando tu hijo anda grosero, ¿qué haces? Cuéntame aquí abajo en los comentarios para poder leerte. Y entonces, para cerrar, quiero decirte algo muy importante, hacerte una invitación muy importante, y es que sé que muchas veces has tratado que tus hijos dejen de ser groseros y te has dado cuenta que no puedes hacerlo solo, que necesitas transformar tu mirada sobre la forma de criar a tus hijos. Y por eso quiero invitarte a agendar una asesoría de crianza donde tú y yo estaremos durante 2 horas conectados virtualmente para explorar a profundidad eso que te cuesta tanto resolver en la crianza de tus hijos. ¿Deseas mucha más información? Aquí abajo puedes acceder al enlace para agendar tu asesoría de crianza y podamos juntos transformar esa mirada y lograr que cada día sea más llena de amor, de respeto y de conciencia la crianza de tus hijos. Bueno, un abrazo enorme y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, chao.